Doctor, vayamos con los síntomas. Se ha dicho tanto, se ha dicho de que si se van a dar todos juntos o uno por uno. Por favor, aclárenos ese punto para iniciar. Ya, lo que pasa es que junto con los síntomas, Fátima, dicen hay que decirle a la población que esta enfermedad tiene fases. Y en la primera fase, cuando tú empiezas tus síntomas, que van a ser los clásicos de una fiebre, malestar de cuerpo, puede haber un dolor de garganta, algunos van a tener esta pérdida de olfato, pérdida de sabor, algunos incluso tienen una leve diarrea, dolor de cabeza. Son síntomas muy variables, no todos. A algunos les va a dar un cuadro muy suave, como un simple malestar de cuerpo, como si fuera un escalofrío, y otros van a ser los síntomas clásicos de un proceso gripal, entre comillas, como el dolor de garganta, la rinorrea, el malestar de cuerpo fuerte y el escalofrío, ¿no? Entonces los cuadros son variables y uno no puede poner que solamente esto va a dar. Algunos hacen cuadros muy leves, hasta un dolor de cabeza suave, podría en el contexto de una epidemia como la que tenemos, sería un caso de coronavirus. Y ante esa sospecha, lo que la persona tiene que hacer ahora es informarse de qué es lo que viene, ¿no? O sea, lo que venimos diciendo es que hay fases de la enfermedad, sí, y que los primeros 5 a 7 días hay que estar tranquilos porque esa fase es como cualquier otra gripe. Correcto. Muy bien. Doctor Celis, la gripe, el estornudo, ¿estos son síntomas del coronavirus o no lo son? Porque es una duda frecuente. Son síntomas de muchos procesos virales, incluyendo el coronavirus. Y de hecho hay otros coronavirus que causan también cuadros gripales, y este SARS-CoV-2 también puede causar. Es decir, no hay un cuadro típico al que tú le puedas decir esto es o esto no es, porque basta que tengas un malestar de cuerpo, un escalofrío leve, podría ser coronavirus. Entonces, la parte clave no está ahí, pienso yo, porque muchos de estos cuadros, cuando ya hay epidemias como la de Puno, Tacna, Lima también, entonces hay que asumir que esto puede ser un cuadro de coronavirus y hay que hacer un diagnóstico clínico o sindrómico, como nosotros decimos, de coronavirus, e informarle inmediatamente a la población cuáles son las fases para que no se esté sobremedicando en estas fases muy tempranas, ¿no? Que ese es un error que se ha hecho muy seguido y se está haciendo todavía en muchas regiones. Correcto. Doctor, por favor, para que continúe, ¿cuáles son esas 3 fases? ¿Cuánto dura la fase 1? ¿Qué hacer en la fase 1? Y luego, ¿cómo sabemos que hemos pasado, desgraciadamente, a la fase 2? Yo lo escuché también en la entrevista con Marcos Cifuentes, ha sido un éxito, por eso un poco queríamos replicar esa explicación y que luego la gente también pueda llamar a hacerle algunas consultas. Sí, gracias, Cristian. Esta información es clave, ¿no? O sea, es una información que no lo teníamos muy claro en marzo, y que ahora ayuda mucho a la gente a entender. Esta enfermedad tiene 3 fases a las que no todos van a pasar. Ese es el primer dato importante. Si bien es cierto, hay 3 fases, una fase viral donde es cuadro leve, como gripe, hay que manejarlo, una segunda fase donde se desarrolla un cuadro de neumonía viral y una tercera que es la grave. ¿Cuántas personas van a pasar a esas fases? Es un dato que las personas tienen que saberlo. De 100 personas, 95 se van a quedar en la primera fase. ¿Y cómo hay que manejarlo ahí? Como exactamente lo hacíamos hace muchos años las abuelitas. Un antipirético, que idealmente puede ser paracetamol, que no tiene un efecto adverso, muchos líquidos, sopitas, té y reposo. Y en este caso, aislamiento por 14 días por lo menos, ¿no? Ese manejo es importante difundirlo. De 100 personas, 95 se van a curar ahí. Y entonces estas personas, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Qué están haciendo mal o qué hemos hecho mal, inclusive en todas partes del Perú? Querer sobremedicarnos en estas fases, y el peor de todos, es que en esta fase estamos usando por tradición, no porque lo diga el ministerio, sino que por tradición en el Perú la gente se administra las famosas triples. Se pone dexametasona, se pone metamizol en un intramuscular que le venden inclusive en la farmacia sin receta médica. Y estos medicamentos lo que están haciendo a esos 95 que deberían curarse en sus casas solamente con té, sopita y paracetamol, se están pasando a la segunda fase, se están empujando ellos mismos a la segunda fase por usar estos medicamentos que ahora ya se sabe que empeoran el cuadro clínico. Correcto. Primera fase, entonces, lo que usted ha dicho, ningún medicamento salvo el paracetamol y, como usted dijo, lo que siempre receta la abuelita. ¿Cuánto tiempo, cuántos días tienen que pasar para decir
uy, soy de ese 95% que superé la enfermedad en la primera fase, o para decir lo contrario, uy, soy de ese 5% que entro a la segunda fase, doctor? Excelente pregunta. Entonces, ahí yo tengo un grupo que va a durar 5 a 7 días. Esos 5 o 7 días yo me mantengo tranquilo con mi paracetamol, tomando líquidos. Y entonces, cuando ya me acerco al 5 o 7, las familias, las personas tienen que tener un elemento clave ahorita para el manejo del coronavirus. Es como el termómetro del coronavirus. Un pulso oxímetro o un oxímetro de pulso. Ese aparatito tan simple que ahora, bueno, no es tan simple porque cuesta, no está tan barato ahora en epidemia. Hay que prepararnos como familia para tener uno de esos. Ese es el que me va a decir quién está pasando a la segunda fase. Cuando la saturación, en el caso de Lima, baja de 94, en el caso de Puno, 4.000 metros, baja de 85, yo recién ahí prendo la alarma y digo, parece que soy ese 5% que voy a pasar para allá. Y evito que a veces toda la familia se esté medicando, sobremedicando, cuando ellos están en ese 95% que se va a curar fácil. Y la pregunta que decía Cristian, ¿cuándo yo sé que ya pasé? Pasados los 7 días, mi saturación sigue bien, doctor, sigo 96, estoy en Lima, sigo 88, estoy en Puno, ya van 7 días, 8 días, 10 días. Yo le digo, pasaste los 10 a 12 días y no desaturaste, ya ganaste, ya lo superaste, felicitaciones. Doctor, pero todavía tengo un dolor de espalda. Te va a quedar un montón de síntomas que son el post-COVID. Pero no debes asustarte, ¿por qué? Porque tu saturación está buena. Mira la importancia de tener el pulsómetro en la casa. Porque si la saturación sigue más de 94 y tú tienes dolor de espalda, porque esta enfermedad causa un dolor de espalda, inclusive después de 10 días, no te debes asustar porque esos son los síntomas del post-COVID. Vas a tener sudoración de las manos, algunos tienen una garraspera que les va a durar un mes, mes y medio, un malestar de cuerpo que a veces va y viene, es como intermitente, pero ya superé la fase donde podía haber desarrollado una neumonía, que son entre los 7 y 10 días, y pasado eso yo me tranquilizo, la familia se tranquiliza y no nos estamos sobremedicando. ¿De acuerdo? Entonces ese grupo, no sé si responde la pregunta, es importante saber que ya pasó, pero hay unos síntomas ahí que no deben asustarle, que son el post-COVID, por eso hay que informar a la población sobre esto y decirle que mientras su saturación se mantenga estable, señor, usted ya pasó. Perfecto. Ok. Muy bien. En la 2, en la fase 2, ¿qué es lo que habría que hacer para que luego nos cuente la fase 3 y podamos también abrir las líneas, por favor, doctor? Claro. Entonces este grupo 5%, o una persona de mi familia, a veces que es hipertenso, obeso, diabético, que son los mayores de 60 años, tienen más posibilidad de pasar allá. ¿Cómo yo sé que un familiar va a pasar a ese 5%? Cuando pasado el día 5 o 7 empiezo a desaturar, bajo de 94 en Lima, bajo de 85 en Puno, y entonces digo, uy, si yo ya estoy en 92, doctor, estaba bien, estaba en 96, 97, y ahora estoy en 92 en Lima. Entonces yo ya sé que ese paciente ya necesita otro tipo de atención, porque ahí necesita 3 cosas diferentes, que son el oxígeno, que le va a ayudar a subir de ese 92 nuevamente hasta 95, 96, va a necesitar unos anticoagulantes que estamos usando de acuerdo a eso también lo tiene el Ministerio de Salud, al sobrepeso, a los factores de riesgo que tenga, y otro medicamento antiinflamatorio potente, que es la que el Ministerio también lo recomienda en esas fases, es la dexametasona, ¿no? Un estudio que ya salió hace mucho que nos dice que en esa fase sí ayuda, siempre y cuando el paciente tenga una buena indicación médica y un seguimiento. Entonces, esos medicamentos de segunda fase no se deben usar en la primera. Ese es un mensaje que tenemos que difundirlo por todos los medios posibles, porque Cristian, Fátima, lo que está haciendo la gente es no le hace caso nada al Ministerio de Salud porque no comunica y se está medicando con dexametasona, prednisona, empeorando su salud, sobre todo en los primeros 5 días, creyendo que eso le va a evitar pasar a la segunda fase. Porque no comunica. El ministerio dice, doctor Celis, ¿cree que hay que fortalecer la campaña respecto a la medicina y la utilización de esta? Por supuesto, hace muchísimos meses que nosotros venimos insistiendo en que esta fase donde estamos un poco divorciados de la población está haciendo cosas que ni siquiera nosotros lo sabemos.
Y ahora que estamos comunicando, demos recetas de todo tipo, medicinas, la gente está desesperada. Correcto. Y en esa desesperación no le estamos ayudando, comunicando esas cosas que ustedes están haciendo. Eso es, y vaya problema con nosotros. Y eso ayuda. Las autoridades o algunos médicos los que a veces respaldan esto. Doctor Celis, tenemos llamadas del público, si le parece vamos contestando algunas. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos. Doctor Celis, buenas tardes. Buenas tardes. Le hablo desde la ciudad de Pucallpa. Doctor, mira, yo hice el cuadro del COVID el 28 de abril, perdí el olfato, me vino diarrea y con medicamentos caseros y con ayuda de ¿cómo se llama?, de antibióticos, me pasó la diarrea y al mes recobré el olfato y me pasó la diarrea. Pero ¿sabes qué, doctor? Hasta la fecha yo quisiera que me oriente y me diga, me ha quedado una secuela aquí de unas ronchas que me sale todo el día y toda la noche, todo el cuerpo. Ok, ya, muy bien. Gracias, caballero. Atento a la respuesta. Sí, esta es una pregunta bien frecuente, lo del olfato. Hay pacientes que inclusive han estado 2 a 3 meses, han demorado en recuperar bien el olfato. Ojo, o sea, muchos pacientes se preocupan porque como eso no pasa, piensan que van a tener una recaída o algo. Lo de la diarrea no es una diarrea intensa, pero es una diarrea que tiene 2, 3, 4 veces al día que fastidia. Y lo mejor pues es ahí hacer un examen de las heces para saber si hay otra causa de la diarrea, ¿no? Entonces el señor dice, bueno, yo me he demorado mucho en pasar esos síntomas y me he quedado con esa sensación de... Muchos van a hacer otros síntomas inclusive, ¿no? Garraspera, dolor de cabeza, etcétera. Pero estos síntomas no suelen ser síntomas que van a durar mucho. Lo que ha preguntado el señor sobre la piel es un cuadro que lo estamos viendo ya más seguido. Ya hay buenos reportes que hablan de varias lesiones cutáneas que se desarrollan después del COVID. Los españoles ya han hecho varios casos, han reportado muchas patologías. Dentro de ellas están estos fenómenos alérgicos. La recomendación es que hay que manejarlo como muchas alergias que se desarrollan. El señor tiene que ir a un médico para que le evalúe esta respuesta, qué tan intensa es, y hay un tratamiento para estas respuestas alérgicas, que en ningún caso significan recaídas, ni reinfección, ni que sea un caso grave. Probablemente puede haber sido desencadenado por el COVID, pero sea o no por eso, él tiene que tener una evaluación para pasar ese cuadro alérgico que está desarrollando. Doctor, un segundito antes de ir a la siguiente llamada, porque sí me preocupó, parece que no nos dijo, pero él mismo se automedicó, porque claro, lo de los remedios puede ser un paliativo, puede ser algún té o algo, ¿no? Como usted decía, lo que le daba la abuela, pero el tema de los antibióticos, ¿se puede vincular a que haya ayudado a curarse de la COVID o fue simplemente lo que usted dijo, sus defensas lograron que él supere la enfermedad? Completamente, ¿no? O sea, ahí no tiene nada que ver los antibióticos, es más, tiene razón, claro que hay que decirle que no debió hacer eso y no tiene nada que ver con que él se haya curado el antibiótico. Ha tenido suerte en tomar el antibiótico. Vamos con una siguiente llamada, ¿la tenemos? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, le escucha, doctor ¿Me Celis. escucha? Ya, sí, quería decirle, mire, doctor, yo tuve un preinfarto el año pasado, el 2019. En estos momentos me encuentro, como se dice, yo trabajo en una empresa del agua y estoy en cuarentena por el problema del corazón. Estoy tomando mis medicamentos, el ácido acicílico, que son anticoagulantes. Digo eso porque es bueno seguir tomando esas medicinas porque inclusive ahora veo que con estos anticoagulantes se puede contrarrestar esta enfermedad también. Y aparte de eso, doctor, cuando tengo un dolor muscular, yo me aplico el diclafenaco con el dexametasona. Bueno, eso me lo indicaron también por el dolor muscular en el hospital. No hay problema con eso, doctor. Eso era lo que quería preguntarle. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por esa pregunta, porque aquí quiero ser bien claro en una cosa. Si algo hay que está empeorando, llevando a la segunda fase, llevando a fases graves o incluso matando a muchos pacientes, es el uso de la dexametasona por razones totalmente innecesarias como un dolor muscular. Esto que está diciendo el señor Cristian Fátima
está sucediendo en todo el Perú. Este es un mal que nosotros lo tenemos décadas y que ahora nos está cobrando vidas. No solamente es por dolor muscular, lo que dice el señor es un ejemplo. Mira, un dolor muscular no tiene nada que ver con dexametasona, pero él se aplica este combo que usan las farmacias, que se ha usado por décadas, inclusive por muchos médicos, y el sistema de salud nunca ha podido frenar eso porque somos un sistema bien informal en ese sentido. La dexametasona, señor, aplicado en los primeros 5 días de un coronavirus que esperemos no le dé, solamente haría que usted agrave su cuadro, empeore totalmente el cuadro y lo empuje usted hacia la segunda o tercera fase. Ese es uno de los peores medicamentos que podemos usar en los primeros 5 a 7 días del coronavirus. Así que esa combinación que lo recetaron a usted para un dolor y que seguramente años le fue bien porque el diclofenaco es el que hace el trabajo ahí de desinflamar. Esa combinación que lo usa la gente a veces para un golpe, para una garraspera, para una bronquitis, está causando muchísimo daño en la población. Por eso me gusta esta pregunta porque aclara bien eso. La segunda parte del señor pregunta sobre su medicación. Él tiene un preinfarto y aparentemente está usando aspirina para un problema de prevención, ¿no? No tiene nada que ver. Yo siempre le recomiendo que si el paciente ya tiene una medicación previa, consulte con su médico para ver si tiene que hacer algún cambio. Por ejemplo, hay muchos medicamentos que tienen que usar prednisona, Cristian Fátima, porque tienen una enfermedad reumática, un lupus, etcétera. Entonces, estos pacientes lo que tienen que hacer es consultar a su médico para tratar de bajar a la menor dosis posible. Que ya he tenido consultas de pacientes que dicen, doctor, es cierto, ya escuché que no debo usar prednisona y dexametasona en la primera fase, pero ¿qué hago si es una medicación que a mí me ayuda por un problema X? Entonces yo le digo, consulte con su médico porque ellos pueden bajar la dosis o cambiar a otro medicamento. Es bien importante. Buen punto. Doctor, desgraciadamente el tiempo nos gana, pero vamos a abusar de su confianza y seguramente vamos a pedirle alguna otra ocasión de hablar también y poder responder, porque como usted dice, la falta de información es algo que también mata, más allá de la enfermedad en sí. Una última vez de irnos, por favor, doctor, que nos explique entonces la fase 3. Llegamos a la fase 3. En la fase 2, desgraciadamente, bajó la saturación. Como usted dijo, la saturación en la costa es distinta a la saturación en zonas altas. Bajó, nos pusimos oxígeno, pero igual la neumonía se sigue agravando. ¿Cuál es la recomendación ahí? Ahí es ir al hospital. ¿Qué hacer ahí, doctor? ¿Cuál es la recomendación en la fase 3? Cristian, muy buena pregunta. En la segunda fase, muchos pacientes que reciben oxígeno solamente, este anticoagulante que vamos a usar, este desinflamante que se está usando, van a salir de alta. Quiere decir que no todo el que pasa a la segunda fase va a pasar a la tercera. Ya sabes que hay miles de altas en todo el Perú de gente que se ha salvado gracias a que en el hospital ha encontrado un poco de oxígeno, una enfermera y un médico que le atienda. La tercera fase es un grupo especial todavía más reducido de aquellos que van a desarrollar este fenómeno que se llama hiperinflamatorio. Muchos van a salir de alta en la segunda y hay un grupo que en todas partes del mundo, digamos así, está pasando, ¿no? Ni en el mejor hospital a veces del mundo están falleciendo porque este grupo que pasa a la fase inflamatoria desarrolla una enfermedad severa de los pulmones y tiene casi seguro entrar a la UCI. Y en esa UCI, tú sabes, la posibilidad de sobrevivir es 20, 30, 40% en el mejor de los casos. ¿Es cierto? Donde ya la ventilación mecánica, los cuidados de un médico intensivista, de un equipo especial, es la que te logra salvar la vida, aunque en cualquier lugar del mundo ahorita la mortalidad está bastante alta, hasta 50, 60%.